cambie su sentido, lo adapte al artículo 3º, inciso E de la ley y establezca entonces un procedimiento similar para el artículo 67 que para todos los demás temas habilitados. Quiero señalar, señor presidente, que este no es tampoco un tema menor, el tema del artículo 67. ¿Por qué digo esto? Observe, señor presidente, que se ha hablado en algún momento de este debate sobre campañas electorales. Todos nosotros seguramente hemos hecho campaña electoral. Yo la hice como todos, señor presidente. Y yo la hice con el artículo 14 bis de la Constitución Nacional en la mano. Y con la gente íbamos leyendo párrafo por párrafo el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Y con la gente coincidíamos en que ese texto o es letra muerta o está en estado de hibernación. Porque si bien el artículo 14 bis dice que el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes que deben asegurar a los trabajadores, y ahí sigue, veíamos que las condiciones dignas y equitativas de labor, como dije, o están muertas o están en hibernación. Que la jornada limitada o está muerta o está en hibernación. Que el descanso y las vacaciones pagas, más o menos, señor presidente. Que la retribución justa es un recuerdo histórico. Que el salario mínimo vital y móvil es muy mínimo, pero no es ni vital ni móvil. Que la igual remuneración por igual tarea no existe, o está muerto o está hibernado. Que la participación en las ganancias de la empresa con control de la producción y colaboración en la dirección, sancionado en 1957 este mismo recinto, no solamente jamás fue aplicado, sino que en este momento quizás si alguien soñara con plantearlo por vía legislativa, sería calificado como compañero de ideas del compañero del convencional Eduardo Barcesat. La protección contra el despido arbitrario, bueno, no hace falta andar mucho por la calle para darse cuenta que o está muerto o está en estado de hibernación. La estabilidad del empleado público tampoco existe, señor presidente. Digo esto, y no sigo abundando en ejemplos. Le piden una interrupción. Con todo gusto, señor presidente. Señor convencional por Santa Fe, Rosati. En uso de la palabra. Muchas gracias, señor convencional. Le pediría al señor convencional, que está en uso de la palabra, que nos aclarara cuál es la intención de lo que está diciendo, porque de una parte creemos... Perdón, señor convencional, no lo escuché. ¿Me puede repetir? Sí, cómo no. Sí. Discúlpeme que no lo mire, pero... No lo escuché, que es otra cosa. Le pediría una aclaración en este sentido. Yo advierto una especie de contradicción. Por un lado, señor convencional, estamos queriendo decir, me parece, que la habilitación que surge por la ley de convocatoria para actualizar la cláusula del artículo 67 y 86 permitiría o avalaría la incorporación de algunos derechos. Y por otro lado, usted está sosteniendo de que hay ciertos derechos que ya están, pero que por circunstancias ajenas al hecho de que estén o no estén, no se están cumpliendo en su criterio. De forma que usted está proponiendo que agreguemos más derechos programáticos y después, permítame, le interrumpo porque realmente no le comprendí, si usted me lo puede aclarar, o lo que está proponiendo es, insisto, incorporar más derechos de carácter programático y entonces generar una especie de constitución, con todo respeto dicho esto, a la brasileña, o está proponiendo en todo caso todo lo contrario. Yo lo que veo es que por un lado se está hablando de cierta falta de practicidad de algunas cláusulas y por otro lado se está proponiendo incorporar más de este tipo de cláusulas. No, señor convencional.
Muchas gracias. Yo no he dicho eso porque no he llegado todavía a expresar mi idea sobre el particular. Usted se me ha anticipado, con buena intención, por supuesto, pero se me ha anticipado. Yo cuando digo esto, señor convencional, y sigo hablando del artículo 67, señor presidente, es porque parto de un principio que esbozó y esgrimió muy bien y sintetizó muy bien, por ejemplo, Vidal Campos, que dijo que la Constitución resulta violada no solamente cuando se hace algo que ella prohíbe hacer, sino también cuando se deja de hacer lo que ella manda hacer. Y en este caso se está dejando de hacer lo que la Constitución manda hacer. Cuando yo doy estos ejemplos de inaplicabilidad de artículos, y si no nos cuidamos y no analizamos estas cuestiones, los derechos que, por ejemplo, esbozó ayer que deberán debatirse, lo esbozó el convencional Antonio Cafiero, también serán letra muerta o hibernado como estos. A lo que yo voy es a que nosotros, a través del artículo 67, podemos tener uno de los mecanismos que subsanen esta carencia de la que hablaba Vidal Campos. Hacer realidad derechos que no tienen aplicación y que son normas de la Constitución Nacional, que no son solamente meras formulaciones idealistas, sino que del texto constitucional dice debe hacer y la ley debe hacer. ¿Y quién hace la ley? El Congreso. De manera entonces que la única forma o una de las formas posibles para que el Congreso de la Nación cumpla el mandato del artículo 14 bis es abrir y debatir el artículo 67 de nuestra Carta Fundamental. Eso es lo que estoy diciendo, señor presidente y distinguido señor convencional. El tema del paquete, y cuando digo paquete no lo digo en tono peyorativo, porque así lo han denominado en artículos periodísticos, por un lado el señor presidente y el doctor Dromi, y por el otro el doctor Gil Lavedra. El tema del paquete, en el diario Clarín dijo el paquete. El tema este del paquete tiene cosas que no admiten su debate y su resolución a través de una cuestión de indiscriminación. No se lo puede debatir en medio de una mezcla de cuestiones importantes, trascendentes, que enhorabuena se traen al análisis de una convención constituyente. Yo creo, señor presidente, por ejemplo, que temas como la facultad de dictar decretos leyes, temas como el veto parcial y sobre todo temas como la delegación de facultades legislativas en el presidente de la República no pueden ser votadas así o no en medio de una serie de cuestiones que son importantes con las cuales estamos de acuerdo algunas y no estamos de acuerdo en otras. Estos son temas que hacen al equilibrio de poderes, temas que hacen a la salud y a la vida misma de las instituciones de la República. Fíjese, señor presidente, que los partícipes del Pacto de Olivos, según dicen los diarios, están hoy debatiendo una cuestión que no es menuda, la interpretación del silencio del Congreso para darnos lo cerrado. Es decir, que si el Congreso ratifica el decretazo a través de su silencio o si deroga el decretazo a través de su silencio. Esto es preocupante y debe ser analizado y debatido minuciosa y pormenorizadamente y resuelto para que cada uno de los señores convencionales ante la historia diga con su nombre y apellido si ellos avalan ese tipo de medidas que son impropias de un sistema presidencialista porque convierte al presidente, este y al futuro, a cualquiera que sea, en un monarca absoluto. Son cuestiones donde debemos nosotros, cada uno de nosotros, expresarnos no solamente con el cerebro y con la voz, sino con la conciencia, porque es la conciencia, es el país que le vamos a dar a las futuras generaciones. Yo, señor presidente, estoy, repito, preocupado con este tema. Y yo invito a la convención a que este tema se analice como otros, pero fundamentalmente de manera minuciosa y por separado. ¿Por qué? Yo espero, y no es esta una humorada,
que este tema de saber cómo se interpreta el silencio, si no hay manera de desempatarlo o destrabarlo, los señores del pacto no lo resuelvan, como las sentencias que sacaba el juez Cricoche en Gargantú y Pantagruel de Rabelais, cuando sacaba las sentencias a la suerte de los dados. ¿Qué pasaría si no se ponen de acuerdo? Y como está en el paquete no podemos resolver nada sobre esto, nosotros, los que no lo avalamos. Y esto no es cuestión menuda, porque con el tema de la delegación de facultades legislativas de los decretos leyes, señor presidente, es muy probable que sancionada esta Constitución y de acuerdo a cómo se interprete ese silencio, este sea una de las últimas ocasiones en que estemos participando y se esté observando un debate de una institución representativa, porque en el futuro puede llegarse a la cuestión de dictarse un decretazo, mandárselo al Congreso, el Congreso no tratarlo y entonces tendremos leyes presidenciales donde para saber cuál es la voluntad del legislador habrá que ver por televisión conferencias de prensa en la residencia presidencial o en Olivos, de este y de cualquier presidente. No estoy haciendo una cuestión personalizada. Le piden una interrupción. Sí, señor presidente. Convencional por Buenos Aires. Muchísimas gracias, señor presidente, y también muchas gracias, señor convencional. Estoy siguiendo con mucha atención la interesante exposición del señor convencional y tengo algunas dudas. Una de ellas tiene que ver con las facultades que de hecho el Congreso ha delegado en el Poder Ejecutivo, no de ahora, sino desde hace décadas, facultades que son propias del Congreso y que están claramente enumeradas en el artículo 67 de la Constitución Nacional. Y esas facultades que han sido delegadas no lo han sido hecho en forma caprichosa, sino que han obedecido fundamentalmente a que la práctica ha indicado que un órgano ejecutivo actúa de una manera mucho más rápida que un órgano deliberativo, esto es obvio. Y una de las críticas que han hecho generalmente los partidos de oposición, entre los que yo me he contado, es que muchas veces el Parlamento va postergando temas importantes, no lo va tratando precisamente porque no tiene la obligación de tratarlos. Yo creo que esta norma lo que tiende es a que el Congreso actúe con celeridad y que asuma la responsabilidad de control que la Constitución le acuerda. El silencio del Congreso es un acto de responsabilidad del Congreso. Y si se le fija un límite de tiempo para que convalide o no un decreto presidencial, lo que se está haciendo es acelerando el funcionamiento de las instituciones y no dándole al Poder Ejecutivo un poder más allá del que fija el mismo límite del poder como principio básico de la Constitución. Le agradezco mucho. Señor presidente, yo creo que lo que acaba de decirse aquí es sumamente grave, es muy grave, porque siguiendo el razonamiento del señor convencional, esta convención tendría que solicitar el retorno del general Videla, porque ¿quién sino un presidente rápido, muy ejecutivo, sin condicionamiento alguno y sin control parlamentario, puede ser quien sepa, con su tremenda sabiduría y con la fuerza desbordada, cómo gobernar? Acá hay un concepto elitista. El Parlamento, el Congreso tiene sus tiempos y sus mecánicas, pero no puede soslayarse, no puede abolirse, y si no, que el señor convencional presente un proyecto para que el artículo 67 tenga un solo inciso y que diga: liquidas el Congreso de la Nación porque el debate parlamentario traba. Sí. Le piden interrupción el convencional Ponce de León y el convencional Rosati. Con todo gusto. Convencional por Río Negro. Muchas gracias, señor convencional. Muchas gracias, señor presidente.
quizá porque no está incorporado a la vida cotidiana en algunos lugares de la República. Yo estoy seguro que el convencional que está en uso de la palabra sabe que hay en muchas constituciones provinciales que han sido parte de la reformulación constitucional de muchas provincias en el periodo de la democracia, estoy seguro que él sabe, que incorporan ya esta institución. Nosotros no estamos inventando nada. Y muy probablemente por la falta de práctica en algunos distritos donde todavía esto no funciona, se especula y se imaginan cosas que en la realidad no suceden. Yo debo decir que en la provincia de Río Negro existe esta institución, en la Constitución. Y el gobierno de la provincia de Río Negro no es un gobierno de mi partido, señor presidente. Y el gobierno de la provincia de Río Negro, más allá de que lo haya empleado bien o mal, y estas son apreciaciones políticas, no institucionales, el gobierno de Río Negro no ha vulnerado ningún derecho individual en el uso de esta institución. La legislatura en la provincia de Río Negro tiene plena vigencia y las instituciones republicanas han ganado con esto un elemento de modernización y de eficiencia. Dramatizar este tipo de cuestiones, en definitiva, nos llevan a que se desdibuje lo positivo que tiene esta institución, que no es ninguna novedad, ya está funcionando en muchas provincias argentinas. Nada más. Muchas gracias, convencional. Muchas gracias, presidente. Convencional Rosati. Muchas gracias por concederme la interrupción, señor convencional. Muy concretamente para decir que las normas vinculadas dentro del núcleo de coincidencias básicas al funcionamiento legislativo no pueden ser sacadas dentro del contexto general en el que están inmersas. Así, yo diría que del balance de la lectura del funcionamiento legislativo propuesto en el núcleo de coincidencias básicas hay un evidente fortalecimiento a la función del Congreso. Y paso a explicar por qué. Muy sintéticamente, queremos mayor tiempo de sesiones ordinarias del Congreso, rechazamos la sanción tácita de leyes. Recuerdo que este era un mecanismo previsto en la llamada reforma de 1972, que tuvo aplicación del 73 al 76. Queremos la simplificación del procedimiento legislativo a través de no más de 3 intervenciones de las cámaras en el Congreso, sumadas. Queremos que el plenario y las comisiones puedan tratar en general y después en particular la aprobación de las leyes. Le ponemos límites objetivos a los decretos de necesidad de urgencia, que no son los únicos límites, pero por lo menos constituyen límites objetivos que en la actualidad virtualmente no lo tienen y lo va perfilando solamente la doctrina y la jurisprudencia. Y finalmente, respecto al valor del silencio en el tema de los decretos de necesidad de urgencia, el silencio del Congreso, tengo que decir que cuando el convencional afirma que nos podemos encaminar a un sistema de monarquía, que lo que se está discutiendo, lo que se está debatiendo o la diferencia de opiniones respecto al valor del silencio están contempladas en varias constituciones del mundo, tanto una posición como la otra, y a título de ejemplo de lo que me acuerdo ahora, digo, uno es el modelo francés, otro es el modelo italiano, y yo no creo que ni la Constitución italiana 1947 ni la francesa 1958 hayan generado sistemas autoritarios o totalitarios. En suma, la interpretación armónica, me parece, de las normas vinculadas al funcionamiento legislativo, que tiende a reequilibrar una circunstancia objetiva, un desfasaje derivado de la necesidad o lo que sea, pero que debe ser corregido, de que el eje de las decisiones normativas debe pasar por el Congreso de la Nación, porque los señores diputados y senadores son los legítimos representantes del pueblo. Muchas gracias por permitirme la interrupción. Señor presidente, ruego que se me tenga en cuenta a la hora de valorar mi tiempo un poco estas interrupciones. Su tiempo está vencido, señor convencional. Sí. Ya sé que hay un asentimiento para que se le prorrogue, pero le ruego todo el tiempo que usted concede interrupciones
Es tiempo suyo. Señor presidente, lo que acaba de decirse por los dos convencionales de la bancada mayoritaria, que espero no piensen como el otro convencional de la misma bancada, Albamonte, es un tema que refuerza mi postura de que estas son cuestiones que evidentemente deben ser tratadas minuciosamente, no en el debate del reglamento en general, sino a través de una comisión específica y sacándola del llamado paquete. Por supuesto que la comparación con legislaciones o con constituciones parlamentarias o semiparlamentarias no tiene nada que ver con la comparación o la aplicación de un sistema como este en un régimen hiperpresidencialista solo atenuado por una especie de secretario que va a ir y venir con la carpeta del Congreso a la Casa de Gobierno y viceversa. Pero en fin, son cuestiones, señor presidente, que nosotros debemos analizar minuciosamente porque es evidente que la preocupación que yo tengo no es solamente una preocupación mía. Las palabras de estos dos convencionales que me han precedido en el uso de la palabra a través de una interrupción demuestran que también ellos, con una visión distinta posiblemente, también están preocupados por esta cuestión. Yo quiero decir además, señor presidente, que a lo largo de este debate se han dicho cosas que merecen también reflexiones. El señor convencional Ortiz Pellegrini, a quien respeto profundamente porque cuando encabezando una delegación de una entidad de profesionales acudimos a la Comisión de Juicio Político, nos acompañó y nos escuchó y nos valoró en nuestras expresiones, ha esgrimido una especie de victoria que yo llamaría pírrica, diciendo la justicia nos ha dado la razón y venimos acá con el respaldo de la justicia. Yo no denosto a la justicia, muy por el contrario. Mi bancada ha presentado y tiene proyectos concretos sobre una forma de fortalecer a la justicia y fortalecer al Parlamento para restablecer el equilibrio de poderes en nuestro país. Pero a mí me preocupa también esa expresión. Digo esto porque la justicia no es algo abstracto. Acá se esgrime como una victoria lo que ha dicho una justicia integrada así por muchos magistrados en distintas instancias, honestos y trabajadores, pero cuyo más alto tribunal no se ha caracterizado en los últimos tiempos por ser justamente el baluarte de los derechos que todos los que estamos aquí y todos los que habitan este país desean y merecen. Deseamos y merecemos. Porque yo me pregunto, señor presidente, ¿cómo se puede sostener como victoria judicial lo que puede haber dicho una corte que en el caso Peralta ha señalado cosas que se aproximan mucho al pensamiento totalitario del señor convencional Albamonte? No permito más porque ya me ha dicho el presidente que estoy... Señor convencional, pida la palabra. Yo quiero decir... Le pido al señor convencional que recuerde la disposición del reglamento que prohíbe referirse en términos... Hablo del pensamiento, no hablo de él. Bueno, pero el reglamento lo prohíbe, señor convencional. Yo quiero seguir, señor presidente, que la Corte ha dicho en el caso Peralta, el caso de los Bonex, que hay temas cuya solución no pueden ser tratados y resueltos con eficacia y rapidez por cuerpos pluripersonales. La Corte se estaba refiriendo al Congreso de la Nación, no a la mesa directiva de un club de barrio. Un cuerpo pluripersonal, dijo la Corte en esa ocasión. Y resaltó el valor primordial y fundamental del pensamiento del príncipe, dicho en el sentido de Maquiavelo de la expresión. Es decir, del presidente o de la autoridad que sabe más y resuelve mejor que el cuerpo que llamó pluripersonal
con un dejo que yo no sé si calificar de ligero o despectivo. ¿Cuál es esa corte? La del Persaltum. ¿Cuál es esa corte? La de que en López con compañía pesquera trató despectivamente y descalificó a un trabajador accidentado que después de largos años procuró que se le pagara un crédito alimentario y dijo que pretendía beneficiarse con las bondades de un plan económico coyuntural y abusarse con eso como si fuese un inversor financiero, un usurero? Entonces yo digo, señor presidente, que cuando nosotros esgrimimos esas victorias obtenidas en sede judicial, tenemos que señalar a qué justicia, lamentablemente, nos estamos refiriendo, y por eso señalo también que es sumamente importante y trascendente sacar del paquete y discutir detallada y minuciosamente el tema de la conformación del Poder Judicial. Termino, señor presidente, entonces, señalando que una vez Enrique Mosconi dijo que bueno es vivar a la patria, pero mejor es ayudarla a vivir. Yo digo, señor presidente, que bueno es vivar a la Constitución, pero mejor es ayudarla a vivir y aplicarla. Y tomar los caminos que sean necesarios e imprescindibles para que el debate sea amplio, el debate sea plural y que no solamente se limite a la posibilidad de expresar las ideas, sino que también se puedan confrontar minuciosa y detalladamente a la hora de votar las propuestas que, como he señalado en muchos casos, hacen al futuro inmediato de la República y hacen al interés de nuestra generación, de la que nos precede y de aquellos que están allí mirando qué futuro se les reserva. Nada más, señor presidente. Está bien, gracias. Tiene la palabra el señor convencional. ...173. Hola. En uso de la palabra. Señor presidente, pido la palabra para plantear una moción de orden de conformidad con los artículos 107 y 108 del reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación para dejar planteada ante el cuerpo una cuestión de privilegio por un hecho muy grave ocurrido en la víspera en la capital federal y que acaba de llegar a mi conocimiento. Hecho que a mi criterio lesiona el decoro de esta convención constituyente. En el diario La Nación de la víspera, bajo el título "Remataron a Menem por $72.000", expresa el periodista Germán Sopeña: con soltura y humor, el actor Carlos Calvo fue el encargado de un tipo de subasta que se consolida como la gran novedad en reuniones de beneficencia. Rematar personalidades que ofrecen un rato de su tiempo para que los compradores puedan compartir con ellos un almuerzo o una jornada deportiva. Anteanoche, en la sede de la Asociación en Defensa del Infante Neurológico, en Colegiales, un remate que incluyó al propio presidente de la Nación, al ministro de Economía y al secretario de Ingresos Públicos, entre otros, produjo un resultado sorprendente. Se recaudaron nada menos que $214.000. Señor presidente, solicito al señor presidente que se me haga respetar en el uso de la palabra. Está en uso de la palabra, señor. El remate comenzó con el tenista José Luis Clerc, quien fue adquirido por Mauricio Macri. Yo aclaro, Mauricio Macri, procesado por la justicia federal por de graves delitos de acción pública. Y continúa el diario La Nación. Si me permite, señor convencional, Sí, señor la presidente. cuestión de privilegio
Sí, señor. se refieren a los miembros de la Cámara. Viene De enseguida. su exposición no surge que usted le está planteando momentito. respecto a un miembro de la Cámara. ¿Por qué, Le ruego- ¿Por qué no aguarda, señor presidente, que ahora viene el miembro de la Corte, de la Cámara? Inmediatamente. Bajo el subtítulo, Reutemann, Zulemita y Tachi, dice el periodista, por almorzar con Carlos Reutemann, el presidente de la Unión Industrial Argentina, Jorge Blanco Villegas, tuvo que competir con la hija del presidente, Zulemita Menem. Finalmente, Blanco Villegas fue el ganador con una oferta de $18.000 y la condición adicional de que su rival de la noche acompañe a Reutemann en el almuerzo. En este punto, señor presidente, es donde yo considero afectado el decoro de la Convención Constituyente. No es posible admitir ruego a los que señores un miembro de convencionales. este cuerpo soberano participe en una subasta antirrepublicana y que repugna las fibras más íntimas de un hombre libre. Tan es así que el prestigioso diario El Litoral de esta capital, de Santa Fe, bajo el título de remate, publica un comentario cuya conclusión es la que sigue. El curioso retablo terminó en aplausos, levantando minúsculos torbellinos de vientos cortesanos. En algún pedestal sombrío, la estatua de la República se abrazó al busto de Moreno para llorar, y un eco travieso dejó en el aire una frase olvidada, dicha en los tiempos en que tañía la vergüenza: ni ebrios ni dormidos. Y yo agrego, ni ebrios ni dormidos, ningún argentino pueda tener expresiones que atenten contra la libertad de su patria. El famoso discurso de Mariano Moreno, cuando se opuso al decreto de los honores propiciado por un capitán en el regimiento de patricios, cuando nacía la República como patria libre. Señor presidente, yo tengo todo el derecho como convencional de la Nación de exponer mi pensamiento y pido, de acuerdo al reglamento que se está aplicando para estas deliberaciones, que se ponga a votación nominal mi propuesta, en el sentido de que ha sido afectado el decoro de la convención, no ya por la participación del convencional Reutemann, sino por la actitud de Carlos Calvo, que ha subastado la persona o el nombre de un integrante de este cuerpo. Esa es mi propuesta, señor presidente, y pido que se vote. Señor convencional Rosati. 64. Advierto que este tipo de mociones se votan sin debate. Solo voy a conceder la palabra para una muy brevísima aclaración. Así es, señor presidente, es una muy breve aclaración. Tal vez por tener menos años y probablemente consecuente con ello un espíritu un poco más ligero para la interpretación de algunas noticias, creo que lo que se acaba de decir, que se trata de una publicación de un diario, de 2 diarios, o que pueden ser de 10 diarios, no es menos ofensivo que otras cosas que hemos tenido que leer en los últimos días. Yo recuerdo una solicitada donde se nos pedía en nombre de la patria y de la República que nos autodisolvamos. Una solicitada firmada por muchas personas, juristas algunos. Me da la sensación, señor presidente, que este tipo de... Si nosotros vamos a estar planteando y resolviendo cuestiones de privilegio y si nos vamos a ver afectados o menguados en nuestro honor por cada una de estas cosas que salgan en revistas de actualidad o en diarios, vamos a insumir gran parte de nuestro tiempo en supuestamente defendernos ante nosotros mismos de circunstancias que me parecen tienen muy poca entidad para ello. En ese sentido, señor presidente, realmente me parece que la cuestión no afecta el decoro de la convención en su conjunto, ni la de un convencional en particular, nada más. Pongo a votación la moción de preferencia. Necesita
mayoría calificada. Los que estén por la afirmativa para que se trate con preferencia, sírvanse así indicarlo. Rechazada. Prosigue la sesión. Tiene la palabra el señor convencional por la provincia de San Juan, Frente de la Esperanza de Santis. Banca número 95. Señor presidente. Ruego guardar silencio a los señores convencionales. Señor presidente, señores convencionales. Ingresamos en el cuarto día de debate en esta Convención Nacional Constituyente, debate en el que está en consideración el reglamento que va a regir esta convención, con despacho de la mayoría y despachos de minoría. Y cuando digo que ingresamos en el cuarto día de debate, digo que han sido muchos los oradores que han hablado y que, como a todos nos consta, queda una lista muy abultada de oradores por hacer uso de la palabra. Es decir, que ha habido la más absoluta amplitud de debate, inclusive con innumerables interrupciones, lo que habla muy bien, sin duda, de todos los convencionales y del ejercicio de la presidencia de esta convención por parte de los distintos, del presidente, del vicepresidente y del vicepresidente primero que le tocó presidir. A nadie se le ha cercenado el uso de la palabra. Por eso, yo que vengo de una provincia alejada y pobre, y que vengo a hablar más allá de mi título universitario de abogado, de mi condición de ex camarista, diputado provincial, etcétera, exclusivamente en nombre de la militancia política. De la militancia política para hacer mi aporte, para reivindicar a la política. Porque hemos visto, o veo, y por eso digo que, siendo un convencional quizás anónimo en este cuerpo de tantos notables, me siento sorprendido de que haya tanta tendencia a confundir cercenamiento, falta de debate, cercenamiento en el uso de la palabra, mordaza, que implica mudez, con formas de votación. Mucho se ha hablado y se va a seguir hablando, a nadie se le recortó la palabra. Y del debate de muchos discursos, de muchos de ellos muy altisonantes, se desprende una suerte de constante de hacer aparecer como que esta convención está dividida en dos grupos, los réprobos y los elegidos. Los democráticos y los antidemocráticos. Le pidan una interrupción, señor. Señor presidente, por estas características que dije de mi persona, voy a preferir seguir con la hilación de la exposición y en todo caso voy a usar el criterio de una convención. Buen día, Karina, y por supuesto desde el epicentro donde se está debatiendo
esta reforma constitucional porque el Paraninfo en este momento se ha transformado en el centro del debate del futuro reglamento de la Constitución de todos los argentinos. Un debate que en algunos momentos roza lo reglamentario y en otros se encarrila por lo político, ya que muchos de los oradores de esta larga lista que ha comenzado ya hace 48 horas, hacen referencia política cada vez que pueden para tratar de impugnar en aquellos casos que se está en contra del voto en conjunto del núcleo de coincidencias y por supuesto presiones políticas a favor en caso del Partido Justicialista y el Radical firmantes del Pacto de Olivos. En este momento se encuentra haciendo uso de la palabra Guillermo de Sanctis, que es convencional por el Partido Justicialista de la provincia de San Juan. Hoy se aguarda un largo debate que seguramente, como el día de ayer, llegará hasta las 22 horas para pasar a un cuarto intermedio para el día viernes, donde se aguarda que quede agotada la lista de oradores y así de esta manera votar el reglamento y poder comenzar a conformar las comisiones de trabajo que esperan la presentación de muchos proyectos que ya han entrado por la mesa de entrada aquí en la Universidad Nacional del Litoral. Con la palabra del convencional en el recinto principal, volvemos a ustedes en Buenos Aires, en ATC Cable y por supuesto para todo el país. Oportuna la reforma. Yo creo, señor presidente, por eso digo que no quiero sentirme un réprobo. Yo respeto a todos los hombres y mujeres de la política, a todos los que han hecho uso de la palabra y a todos los bloques, porque se quedaron y porque están dando el debate. Respeto a los hombres del Modín y a su conductor Aldo Rico, porque entró en la política, se compromete con la cosa pública del que él hablaba. Y lo prefiero en la política y no en el peligro o en la tentación de romper el orden institucional. Respeto a los amigos del Frente Grande que se quedaron, porque esto es lo que hay que hacer, debatir, dar el mejor debate y llegará un día la hora de votar. Ya nos vamos a referir a eso. Los respeto a todos. Por eso a veces me he sentido, como lo dije en una intervención hace 2 días, como que nos pintaban como un conjunto de forajidos, Unión Cívica Radical y Partido Justicialista, que con todos los defectos y con todos los errores han escrito la historia de este país contemporáneo. Estamos hablando del reglamento, presidente. Hemos sentido largos debates en donde a través del reglamento, tratándolo a él, nos hemos introducido en la política nacional. Se ha discutido el pacto, se ha discutido todo. Es decir, creo que estamos en el debate de fondo de la convención. Por eso, también yo voy a permitirme no hacer una exposición exclusivamente reglamentarista, porque lógico, y lo acepto y lo respeto, a través del análisis del reglamento por la famosa forma de votación se pone en consideración todo, incluso materias que no hacen a una reforma constitucional, sino a los planes de gobierno y a las leyes que reglamentan los derechos y que son consecuencia de la Constitución también se han traído aquí. Yo creo, señor presidente, que si estamos sentados aquí es por fruto de una larga secuencia de cosas y de actos. No estamos sentados aquí por un experimento de gabinete, de laboratorio y por un acto automático e instantáneo. Muchas cosas han pasado.
desde la necesidad de la reforma expresada en casi 100 proyectos de reforma en el presente siglo, las reformas habidas en el 49 y en el 57 y los sucesivos gobiernos que pasaron, que planteaban la necesidad de reformar nuestra Constitución Nacional, hasta los hechos que han pasado últimamente. Y a estos especialmente me voy a referir por razones de brevedad. Y yo decía que estábamos ante una secuencia de actos, de hechos. Y esta secuencia está marcada por el pacto o acuerdo político, la ley, las elecciones, esta convención que está funcionando, la comisión de reglamento y esta discusión en el recinto. En la República Argentina hubo un acuerdo político, el que se empeñan tanto en desprestigiar a los opositores, que es el llamado Pacto de Olivos, complementado por lo que yo llamaría el Pacto de la Rosada, que es el que pone la letra fina. Y acá se lo ha desprestigiado con términos insultantes incluso. Y mucho se ha hablado de los pactos preexistentes, nosotros lo decíamos en las campañas. Si el preámbulo, los constituyentes originarios se inspiraron en los pactos preexistentes, que son muchos, no son solamente San Nicolás y San José de Flores, son muchos más. Son los del 4 de enero del 31, el de Cuadrilátero, el de Pilar, incluso los pactos que hacían los caudillos entre sí en el interior. Por ejemplo, en mi provincia, uno que involucraba a mi provincia con La Rioja, con Mendoza, el pacto de Guanacache. Mucho se ha hablado de los pactos preexistentes y entonces, para encontrarle la vuelta de que este no es igual a los pactos preexistentes porque aquellos eran puros y esto es espúreo, se empezó a analizar los pactos preexistentes y entonces el debate empezó a pasar ayer a la tarde, especialmente de que si tal estuvo, si tal no estuvo, si llevó un año la discusión de un pacto que empezó en el 30, se firmó en el 31, etcétera, etcétera. Pero yo digo, más allá de esta discusión bizantina, ¿quién puede dudar? Al menos yo no dudo, al menos el Frente de la Esperanza no duda de que el Pacto de Olivos, el acuerdo político de Olivos para la reforma de la Constitución constituye la voluntad política preconstituyente, la voluntad política que sienta las bases de la reforma y que está firmado con un altísimo grado de representatividad como no conoce la historia institucional de la República Argentina. Porque ¿quién le puede negar representatividad al presidente de la Nación Argentina, Carlos Saúl Menem, para sentarse a acordar voluntades políticas para diseñar el país del siglo XXI? Presidente del Partido Justicialista, siempre electo y gobernante por elecciones y por la voluntad popular. ¿Quién le puede negar representatividad al expresidente de la Nación, doctor Raúl Alfonsín, presidente por la voluntad popular, presidente de la Unión Cívica Radical, es decir, los presidentes de los dos partidos mayoritarios de la República Argentina que representan más del 80% de la voluntad política de los ciudadanos argentinos y que acuerdan y que someten a consideración de los respectivos cuerpos orgánicos de sus partidos
la Convención en el radicalismo, el Congreso Nacional en el justicialismo, y lo avalan. Es decir, un pacto con un alto índice de representatividad. Creo que estamos ante la reforma constitucional con mayor consenso en la historia institucional argentina. Y resulta que se le da representatividad a los que pactaban los pactos preexistentes, que la tenían, por supuesto, pero la mayor parte, si no todos, eran los pactos en el medio de guerras, de antes de batalla o después de batallas, y firmados por los caudillos federales. ¿Cómo negarle entonces representatividad a estos gobernantes de la República Argentina contemporánea, con sus errores y con sus virtudes, pero que representan la mayoría del pueblo argentino? Y después del pacto se pone en ejercicio el poder constituyente. Viene la ley, porque yo escribo la tesis del poder constituyente único y ejercicio triple, en 3 tiempos, y comienza el primer tiempo del poder constituyente, que es la ley del Congreso de la Nación, que declara la necesidad de la reforma 24.309, también sancionada por amplia mayoría y mayoría calificada del Congreso de la Nación, que es donde radica la representación de la soberanía popular en la más pura esencia, los representantes del pueblo, que por más de los 2/3 sancionan la 24.309. Esto es el ejercicio de la democracia, salvo que al que no le guste esto, y bueno, entremos, no sé, a los experimentos nostálgicos y viejos de que la democracia no sirve y que no hay que someterse a las mayorías y al libre juego de las cosas de la democracia. Y esta ley salió con amplio consenso y con mayoría, y con legitimidad, juridicidad y constitucionalidad, porque tiene facultades, y a esto ya se han referido mucho los juristas en esta convención, de las facultades que tiene el Congreso como primer órgano del poder constituyente y en ejercicio del primer tiempo del poder constituyente, para fijar el sentido, los alcances y los modos de la reforma constitucional. Porque el Congreso, cuando dicta la ley de la reforma, también tiene que ocuparse de que la reforma se haga en tiempo y forma, y entonces puede y debe arbitrar los modos de que esto sea así. Incluso todos los antecedentes... Gracias, Valenzuela, y como vos decís, a través de ATC Cable, la posibilidad de que toda la República Argentina se entere